Buenos días, amigos, amigas, hermanos, hermanas. Feliz día del Señor, feliz domingo. Hoy es precisamente domingo 12 de septiembre y este es el sermón que corresponde a la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte. He titulado este sermón, Señor, agradecemos tus bendiciones. Señor, agradecemos tus bendiciones. Y quisiera que este fuera el primer sermón de una serie de sermones sobre la carta a los Efesios. Junto al autor de la carta a los Efesios vamos a leer una oración muy hermosa, una acción de gracias muy hermosa que encontramos allí en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, versículos 3 al 14. Lo estoy leyendo en la versión Reina Valera 2005. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo, para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en el amado. En Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de plan, para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, para que nosotros, que primero hemos esperado en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, que es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido para alabanza de su gloria. Amén. Hermanos, qué bella oración, qué bello fragmento de acción de gracias. Nosotros también podemos decir, en medio de los oscuros pasillos de las quejas y lamentaciones que existen hoy en este mundo, en nuestro tiempo tan difícil a nivel mundial, podemos decir: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Mis hermanos, en medio de todas las situaciones que vivimos, Dios Padre es la fuente de toda bendición espiritual en Cristo, a través de Cristo, en los lugares celestiales. Una bendición espiritual es aquella que pertenece al plano de lo eterno, de lo imperecedero, de lo divino. Y los lugares celestiales no son otros lugares distintos a estos, sino que con Cristo y con el Espíritu Santo, lo celestial ha llegado a nosotros, ha llegado a nuestra alma, a nuestro cuerpo, a nuestra tierra, a nuestro mundo, a nuestro universo. Las bendiciones espirituales no se contrastan con las bendiciones materiales, ni tampoco se contrastan con lo corporal, ni tampoco se confinan a nuestro ser interior, de ningún modo. Pueden ser bendiciones muy concretas o referidas a nuestras relaciones interpersonales o también referidas a nuestro ser interior y a nuestro carácter.
lo que las caracteriza es su origen divino, eterno e imperecedero. Alguien le preguntó a un anciano de muchos años si recordaba alguna bendición espiritual que lo hubiera impactado de manera especial. Sí, respondió el anciano después de pensar un poco. Un periodo de 3 semanas internado en un hospital desconocido para mí con fiebre tifoidea. El interlocutor lo miró con asombro, como diciendo, ¿eso? Y el anciano le dijo, sí, eso precisamente. Puede parecer extraño, pero así fue. Había muchos enfermos en aquel hospital, muchos enfermos y el grupo iba creciendo y había muy pocas enfermeras. Nosotros demandábamos y nos quejábamos continuamente, pero había una enfermera que tomó todas nuestras quejas con una sonrisa, que nos servía como si fuéramos reyes. Nunca entró a mi cuarto sin traer paz y amor. Era como estar en el cielo. Esa, mi amigo, es una bendición espiritual. ¿Cuántas bendiciones espirituales nos da nuestro Dios? El pan nuestro de cada día es una bendición espiritual. Los amigos que tenemos son una bendición espiritual. Los hermanos, la iglesia que tenemos son bendiciones espirituales. El aire puro que podemos respirar cuando nos alejamos un poco de la ciudad es una bendición espiritual. Pero el autor de la carta a los Efesios menciona 4 bendiciones espirituales que tienen que ver con el mundo de lo eterno y con el plan de Dios, por las que tenemos que agradecer, infinitamente. Y hoy decimos al Señor, Señor, te agradecemos porque en primer lugar nos escogiste para ser adoptados como tus hijos. Nos escogiste para ser adoptados como tus hijos. Fíjense lo que dice el versículo 4 al 6. Asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó, por medio de Jesucristo, para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en el amado. ¡Qué maravilla! Él nos escogió, dice el versículo 4. Él nos predestinó, dice el versículo 5. Nos escogió para ser santos y sin mancha. Miren ustedes. Nos escogió para ser ejemplo en este mundo, para ser apartados e inmaculados. Los judíos, el pueblo de Israel, había sido elegido para ser luz de los gentiles, luz de todos los pueblos. Pero ellos tomaron esa elección como un privilegio, como un motivo de orgullo y no como una tarea. Por eso fueron desechados en ese sentido. Y Dios escogió a la iglesia para ser sal y luz del mundo. La elección, la predestinación no es algo rígido. No somos elegidos porque hay alguna virtud en nosotros que nos hagan meritorios como para la elección. Somos elegidos para ser santos. Somos elegidos para, dice el texto aquí, ser adoptados como hijos suyos. Y somos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Es decir, sin ningún motivo, sin ningún mérito, por el puro beneplácito de la voluntad de Dios. A Israel le dicen los profetas una y otra vez, Dios te eligió porque eras el más insignificante de todos los pueblos.
y a nosotros Dios nos elige y nos predestina para ser hijos suyos, precisamente por ser insuficientes, por ser los más insignificantes de entre los hombres. En amor nos predestinó para ser adoptados en Jesucristo como hijos suyos. No hay dos predestinaciones, una para salvación y otra para condenación. No. En la Biblia hay una sola predestinación para salvación. Y ustedes fíjense la belleza del versículo 5. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos dio gratuitamente en el amado. Mis queridos hermanos, porque éramos huérfanos nos adoptó, porque éramos huérfanos, porque andábamos en este mundo como parias, sin esperanza. Nos adoptó en amor. Varios hermanos de nuestra iglesia adoptaron niños. Gloria a Dios, que Dios los bendiga. Es una práctica que se debe realizar. ¡Qué bendición! Porque nosotros no somos hijos naturales de Dios. El único hijo por naturaleza de Dios es el amado. Este es mi hijo amado. Dice precisamente aquella voz que se escucha en el bautismo de Jesús, en quien tengo contentamiento. Ahora, en ese hijo amado, que es coesencial con el Padre, nosotros somos adoptados. En cierta ocasión, una pareja de misioneros estaba trabajando en el África. La tarea que hicieron entre los aborígenes de aquel lugar fue maravillosa, levantando escuelas, enseñando cosas prácticas para que ellos pudieran ganarse la vida, evangelizando. Esta pareja de misioneros quería tener un hijo, pero no podía, le costaba tener un hijo. Finalmente tuvieron una preciosa niñita. La niñita fue creciendo, era como la luz de sus ojos. Pero cuando aquella niñita cumplió 4 años, pasaron unos meses, vino la fiebre malaria y aquella niñita murió. La casa de los misioneros se bañó de luto. Las sombras cayeron sobre aquel lugar. El silencio mortal invadió la atmósfera. Transidos de dolor, estos misioneros sufrieron la pérdida de aquella pequeña criaturita a quien amaban con todo su corazón. Un día, ante el asombro de la congregación de aquellos aborígenes, vieron que estos 2 misioneros subían a su camioneta y se iban del lugar. Aquella congregación lloraba porque los amaba profundamente. Los extrañaban, hacían luto, no sabían qué había pasado. Alrededor de 3 semanas después, a lo lejos atisbaron que la camioneta de los misioneros volvía, pero ya no volvía sola, volvía cargada de niños y niñas que habían adoptado como hijos suyos. Hermanos, en Cristo nosotros fuimos adoptados como hijos. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! Ahí cuando en las sombras del Gólgota el Hijo unigénito de Dios clama: Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre, el Señor, el Padre Dios, el Padre de toda bendición, se muestra, se manifiesta como Padre de todos los abandonados, como Padre de todos los huérfanos,
como Padre de todos los desamparados. Gracias, Señor, decí en esta mañana, porque yo estaba abandonado y me recogiste, porque yo estaba perdido y me tomaste sobre tus hombros, porque yo no era hijo y comencé a ser hijo. Gracias, Señor, porque me tomaste sobre tus hombros y me trajiste al redil. La primera gran bendición espiritual: nos adoptó como hijos suyos en Cristo Jesús. La segunda bendición espiritual: Señor, gracias porque nos redimiste en Cristo y perdonaste en Él nuestros pecados. Fíjense lo que dice en el amado, versículos 6 y 7. En el amado tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia. Tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones. Señor, nos adoptaste como hijos, y no solamente nos adoptaste como hijos y nos trajiste al hogar de tu presencia, sino que nos liberaste de cualquier opresión, de cualquier peligro, y perdonaste nuestros pecados, nuestras transgresiones. Así como Yahvé liberó al pueblo de Israel de la opresión egipcia, en el amado, recordando aquella voz del bautismo de Jesús: tú eres mi Hijo amado. En el amado, nosotros hemos sido redimidos por su sangre, nada más ni nada menos que por su sangre vertida en la cruz del Calvario, y recibimos el perdón de nuestras transgresiones. En el amado Él nos restauró, nos liberó, nos rehabilitó a nosotros, perdonó nuestras transgresiones, quitó los harapos con que estábamos vestidos y nos vistió con ropas nuevas. Por eso alabamos su gloriosa gracia, porque Él nos tomó sobre sus hombros y nos trajo al redil. Por eso entramos en la iglesia como los que agradecen, llenos de gratitud, porque Él nos da una iglesia, porque Él nos da hermanos, porque Él nos da una familia, y no como los que exigen ideales, como los que exigen perfecciones. Agradecemos al Señor porque cuando éramos como náufragos a punto de perecer en el océano, Jesús nos rescató y nos trajo con su brazo poderoso a la playa, sanos y salvos. Y cuando nosotros recobramos la conciencia, lo único que decimos es: gracias, Señor, gracias por lo que hiciste en mi vida. Porque éramos como esos condenados que no tienen con qué pagar su deuda, pero el juez, que se compadece profunda y misericordiosamente del condenado, vende todo lo que tiene y paga la deuda del condenado, y el condenado no tiene más que decir: gracias por tu gloriosa gracia, Señor. Esa es la gracia salvadora y redentora. Ese es el poder liberador de Jesucristo. Gracias, gracias porque nos has salvado gratuitamente, pero a ti te ha costado mucho. Un maestro de escuela dominical le preguntó una vez a sus alumnos: ¿qué debemos hacer para asegurarnos el perdón de nuestros pecados? Uno de los niños dijo: bueno, primero debemos pecar. Claro, para asegurarnos el perdón de nuestros pecados, primero debemos pecar. Para el niño el pecado era lo concreto, un acto de violencia, pegarle a otro, decir una grosería, insultar. Pero nosotros sabemos que el pecado es una condición universal, que tiene una raíz que está en la misma formación de nuestra subjetividad. Y esa raíz es
el hecho de que crecemos y nos criamos con la ilusión de ser el centro de este mundo, de estar autocentrados. Entonces, la desmesura, el orgullo, la autoelevación y la codicia son parte de nuestro ser. De esa condición autocentrada debemos ser rescatados, porque ella es la raíz de todas las transgresiones. Gracias, Señor, decía en esta mañana, porque has perdonado nuestras transgresiones, todas nuestras transgresiones. Gracias, Señor, porque nos has rescatado de una vana manera de vivir. Gracias, Señor, porque nos has tomado sobre tus hombros. Gracias, Señor, porque nos trajiste al hogar de tu presencia. Ahora una tercera bendición espiritual, maravillosa. Tercera bendición espiritual, versos 8 al 10. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermanos, tercera gran bendición espiritual. Señor, gracias porque nos hiciste conocer tu propósito eterno de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Él nos dio a conocer su misterio, fíjense, el misterio de su voluntad, ese misterio que se va desenrollando, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia. Y dice que nos dotó de conocimiento y de sabiduría para que entendiésemos el misterio, el plan que Él se propuso en Cristo para el cumplimiento de los tiempos. Fíjense ustedes, el cumplimiento de los tiempos. Cuando pensamos en el universo y cuando pensamos en el tiempo, pensamos en dos aspectos que no podemos llegar a comprender con nuestra mente. ¿Qué somos sino una gota en el océano del universo? ¿Qué somos sino una molécula de polvo en el océano del universo? ¿Qué somos? ¿Tienen el universo y la historia un propósito? Nos preguntamos. Pensemos solamente en las cataratas del Iguazú, consideradas como una de las 7 maravillas del mundo, ¿no es cierto? Tiene 200.000 años. Nosotros tenemos más de 2.000 años de historia. Las cataratas tienen 200.000 años. El Cañón del Colorado tiene 1 billón y medio de años de antigüedad, según la arqueología. Ahora, pensemos en la cantidad de etnias que han habido y que habrán en la historia de la humanidad. Pensemos en la sucesión rápida, fugaz y veloz de todas las generaciones. Ahora, la grandeza de la historia, el devenir constante, continuo, rápido y fugaz de la humanidad, ¿tiene un propósito? Y el texto nos contesta que sí, que tiene un propósito. Tiene un propósito. Y fíjense lo que nos dice nuestro texto. A manera de plan en el cumplimiento de los tiempos. El cumplimiento de los tiempos se da en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el cumplimiento de los tiempos. Ya sea ese Cristo Jesús que
que ha venido en un punto de la historia, como ese Cristo Jesús que es el creador, que es el verbo creador de todas las cosas, como ese Cristo Jesús que está en camino y que vendrá en la parucía. Y en la plenitud y en el cumplimiento del tiempo, entonces dice nuestro texto que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Que en Cristo sean reunidas, o de reunir, anakefalaión, o sea, que todas las cosas estén sujetas a la cabeza kefalé, cefalé, que es Cristo Jesús. Todas las cosas. En Cristo Jesús el propósito de Dios es reunir todos los tiempos. En Cristo Jesús el propósito es reunir todo el universo, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. En Cristo Jesús se unen los vivos con los muertos. En Cristo Jesús se une una generación con otra. En Cristo Jesús el legado de una generación pasa a la siguiente y el legado de la siguiente se transmite a la otra. En Cristo Jesús un ser humano se une con otro. En Cristo Jesús nuestra alma se une con nuestro cuerpo. Nuestra alma y nuestra conciencia que a veces mortifican nuestro cuerpo, o nuestro cuerpo que a veces prevalece sobre nuestros pensamientos, se reúnen en una perfecta armonía. En Cristo Jesús el ser humano se reúne con la tierra en un perfecto ecosistema. No se hace el Señor, el dueño y el destructor de la tierra, sino vive en perfecta armonía con su tierra, porque en Jesús se reúne la tierra y el cielo. Mis hermanos, el propósito eterno de Dios es de reunir todas las cosas, todos los tiempos, en una meta que es la cabeza, que es el Roshí, que es el Señor Jesucristo. Dos cristianos, uno iba para un lado y otro iba para el otro en su auto. Uno hizo una mala maniobra y prácticamente rozó al que iba de la otra mano. El que iba de la otra mano sacó la cabeza por la ventanilla, le dio un insulto. El que hizo la mala maniobra le hizo un mal gesto y los dos siguieron su camino. En un determinado momento, el que hizo la mala maniobra dijo: ¿cómo puede ser que yo, que hice una mala maniobra, le haya hecho un mal gesto todavía al otro, que podría haber sido peor? Paralelamente, el que profirió el insulto pensó, recorrido ya un tramo de camino, no tendría que haberlo insultado. Cristo no hubiera hecho eso en mi lugar. Entonces el que hizo la mala maniobra volvió de regreso a su camino para ver si, quizá por casualidad, llegara a encontrar al otro automovilista. Y el que insultó también hizo el camino inverso para ver si por casualidad encontrara al otro automovilista. Los dos se reunieron a mitad de camino, bajaron de su auto y se dieron un abrazo. El propósito de Dios eterno es reunir todas las cosas bajo la cabeza que es Cristo Jesús. Reunir todas las cosas. Reunirte con el que te hizo daño. Reunirte con el que te ofendió.
reunirte y reconciliarte con tu cuerpo, reunirte y reconciliarte con tus padres, reunirte y reconciliarte con tus hijos. Ese es el propósito eterno de Dios. Y no puedo terminar este mensaje sin mencionar la última bendición. Él nos dio una herencia anticipada por el Espíritu Santo. Fíjense lo que dice el texto. En Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, para que nosotros, que primero hemos esperado en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, que es la garantía de nuestra herencia para la redención adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, los cristianos tenemos una herencia. Tenemos una herencia que va más allá de este mundo. Tenemos una herencia eterna junto con el Señor. Y aquí el escritor de la carta a los Efesios dice, nosotros, los que primero esperábamos, se refiere al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, depositario de la elección, de la ley, de los profetas, el que tuvo esperanzas mesiánicas, ese pueblo de Israel ha de ser para alabanza de su gloria. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero el texto nos dice ha de ser para alabanza de su gloria. Y ustedes, o sea, los no creyentes, aquellos que de la gentilidad vinimos después, dice el texto, habiendo oído el evangelio, habiendo creído en el evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Una chica me preguntaba, yo creo en Cristo y sigo al Señor, ¿es necesario el bautismo del Espíritu Santo? Le dije, querida, vos has creído en el Señor. Vos, después de haber oído el Evangelio, has empezado a seguir a Jesucristo, arrepintiéndote de tus pecados, has empezado a seguir a Jesucristo, poniendo tu fe en Él. Bueno, la palabra dice que fuiste sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Ese Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo, cuando has creído y cuando has empezado a seguir a Cristo, te ha sellado, te ha hecho propiedad de Dios. Y ese Espíritu Santo es el anticipo que Dios te da de una herencia mayor, de la consumación de tu redención en el estado de glorificación en los cielos, en la presencia del Altísimo. Señor, quiero recibir estas bendiciones. Señor, quiero recibir estas bendiciones. Señor, gracias por escogerme como un hijo adoptivo en Cristo Jesús. Quiero recibirlo en esta mañana. Señor, gracias porque en el amado tengo redención, liberación y perdón de pecados y tengo un hogar en tu presencia. Señor, gracias porque me has dado sabiduría e inteligencia para conocer que tú quieres en Cristo reunir todas las cosas bajo Él como cabeza. Y quieres reunirme a mí hoy con aquellos de quienes estoy distanciado. Señor, gracias
porque me has dado una herencia que va más allá de este tiempo y de este espacio. Una herencia. Después de haber oído el Evangelio de Jesucristo, después de haber creído en Él, has anticipado esa herencia con tu Espíritu Santo. Señor, yo hoy recibo el Evangelio en mi corazón y yo hoy pongo mi fe en ti y quiero comenzar a seguirte. Recíbeme, recíbeme, Señor. Señor, yo quiero recibir esa bendición de ser hijo tuyo. Yo quiero recibir esa herencia maravillosa. Yo quiero recibir el perdón de mis pecados. Yo quiero conocer más y más de ti. Recíbeme, Señor. Haz esta oración en tu hogar, a solas con el Señor, y decirle: Señor, ven a mi vida. Quiero que seas mi Señor, mi dueño, mi Salvador, mi Dios y mi Rey. El Señor te bendiga.